Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos en WhatsApp, el hermano Alexander Hell les trae este interesante tema. Parte 2. Juzgando en medio de la gran apostasía iglesiera. Entonces, en cuanto a este tema de juzgar, pues ya vimos lo que piensa nuestro Señor Jesucristo. Estamos claros que Jesús nunca prohibió a sus discípulos el juzgar, nunca. Todo lo contrario, enseñó cómo debemos juzgar y de quiénes debemos de cuidarnos y a quiénes debemos señalar, tal y como lo acabamos de analizar. Ahora, la pregunta, los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿qué enseñaron? ¿Enseñaron a juzgar o enseñaron a no juzgar? ¿Siguieron los ejemplos de Jesucristo o no los siguieron? Pues vamos brevemente a analizarlo. Bien, los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, los profetas de Dios, fueron algunos de los hombres más valientes para hablar contra los pecados de los demás, sobre todo en contra de los antiguos falsos profetas y de los reyes que apostataron de las directrices que Dios les había dejado por medio de los escritos de Moisés. Pueden leer muchos de estas confrontaciones, por ejemplo, en Ezequiel 3, verso 17 al 21, Éxodo 7 al 14, Números 13, Primera de Reyes 18, 17 al 24, Jeremías 28, versos 9 al 17. Pero en vista de que vivimos bajo el Nuevo Testamento, consideramos algunos ejemplos de este entre los apóstoles. Bueno, a diferencia de los santurrones iglesieros de la actualidad, a los cuales se le prohíbe juzgar a los profetas, apóstoles, pastores y ungidos, pues los cristianos del siglo I tenían una instrucción muy diferente. El apóstol Pablo les enseña de la siguiente manera en 1 Corintios 14, verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Más claro imposible. Voy a repetir el pasaje. 1 Corintios 14, verso 29. Dice el apóstol Pablo, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Estas simples palabras del apóstol Pablo derrumba el mito en que se amparan los apóstatas iglesieros modernos, aquellos que dicen que no se puede juzgar a los supuestos ungidos y profetas. El apóstol Pablo dice estas impresionantes palabras. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois vosotros competentes para juzgar cosas más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar incluso a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, de esta vida, lo que se está viviendo en la iglesia. 1 Corintios 6, versos 1 al 8. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo ordena a los creyentes, a los verdaderos creyentes, a apartarse de todos aquellos que están en apostasía. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice, pero les ordenamos, hermanos, fíjense bien que es una orden, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. El problema es que en muchas ocasiones los cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer y el apóstol Pablo nos advierte al respecto. Dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo te doy una orden, te voy a ordenar algo. Aquí me llama mucho la atención que el apóstol no está pidiendo, no está sugiriendo, no está recomendando, no te está invitando a que cumplas algo. El apóstol dice, te doy una orden, yo te ordeno que te apartes de todo hermano o supuesto hermano, entre comillas, porque hay falsos hermanos, de todo hermano que vive de una manera desordenada. Apártese de todos aquellos que predican enseñanzas diferentes de las que predicaron Cristo y sus apóstoles. Es por esto que en Gálatas 1, verso 9, dice el apóstol Pablo,
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica a ustedes diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, o sea anatema, que es lo mismo. Gálatas 1, verso 9. Si yo tuviera al apóstol Pablo frente de mí, yo le preguntaría, apóstol Pablo, ¿qué yo debo de hacer en contra de los falsos profetas, de aquellos que predican falsa doctrina? ¿Saben ustedes qué me respondería el apóstol Pablo? Me respondería según Tito 1, verso 10 al 11. Dice el apóstol Pablo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los que tratan de mezclar la ley con la gracia, a los cuales es preciso tapar la boca. Y es algo común en este tiempo moderno en las iglesias apóstatas ver cómo los líderes intentan siempre ligar la gracia del Nuevo Testamento, la gracia que viene a través de Jesucristo, pues con la antigua ley mosaica. Pero lo hacen de una manera que es retorciendo también incluso la misma ley. Entonces así quieren aplicarle a los cristianos, por ejemplo, el diezmo monetario, que tienen que pagar ese diezmo monetario, porque si no lo paga es un maldito ladrón que le está robando a Dios. Entonces retuercen los pasajes del Antiguo Testamento para aplicar leyes que no se imponen a los cristianos, porque en el Nuevo Testamento los apóstoles nunca aplicaron eso a los cristianos. Y más que el diezmo bíblico nunca fue dinero, era producto del campo y de animales para sostenimiento del sacerdocio levítico. También sostenía a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Pero también tenemos otra vertiente, por ejemplo, los adventistas sabatarios, fundada por Elena G. de White, cuyo Dios favorito es el sábado. Ellos le imponen el sábado a los cristianos, que tienen que guardar el sábado. Y llegan hasta decir que de eso depende la salvación, porque aquel que no guarda el sábado no respeta a Dios. Pero esas son cosas que no lo dice el Nuevo Testamento. Esas cosas los apóstoles nunca se le impusieron a los cristianos. Por tanto, es menester a esos contumaces habladores de tonterías taparle la boca. ¿Y cómo le vamos a tapar la boca? En primer lugar, tenemos que juzgar sus falsas doctrinas y fundamentar nuestras respuestas en los pasajes bíblicos según lo que enseñó Jesucristo para la iglesia y lo que enseñaron los apóstoles de Jesucristo como normas para la iglesia. Ahora, yo le doy un consejo bíblico a todo el que me escucha. Proverbios 23, verso 4 al 5, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Eso es un consejo bíblico. ¿Y por qué razón viene este consejo? Porque la mayoría de iglesias apóstatas enseñan de forma fraudulenta a sus feligreses a que busquen riquezas, fortunas, etcétera, pero lo hacen de una manera mala, santurrona y maligna, muy maligna, porque enseñan a comprar las bendiciones de Dios a cambio de dinero. Por ejemplo, con el asunto del pacto. Pacta con Dios, trae aquí tu ofrenda, ponle nombre a tu ofrenda y pacta. O sea, un pacto es como comprar una bendición. Como por ejemplo enseñan en la Cueva de Ladrones en la CTVN, enseñan, pacta con Dios, trae aquí tu dinero, tu semilla, y Dios sacará a tu hijo de la cárcel, o te sanará de ese cáncer, o te librará de esa deuda. O sea, tú tienes primero que entregarle dinero a esos líderes, que son como una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Tienes que entregarle dinero a ellos, para luego Dios bendecirte a ti, y eso es mentira, que la Biblia no enseña tales cosas. Y luego, cuando el creyente sigue esta teología con toda la fe y diligencia del mundo, declarando, confesando, pisando el lugar, actuando, imponiendo las manos ungidas en aceite, sembrando la semilla monetaria y reclamando en el nombre de Jesús, pues viene y choca con la realidad cuando ve que todo eso fracasa. Y muchas veces el impacto es tan grande que la persona piensa que Dios ha fallado, lanzando a ese creyente al mundo, ya que toda su fe se ha caído al suelo.
Si te ha pasado algo similar, no dejes al Señor. Él nunca falla y su palabra es la verdad. El problema es que has sido engañado, tú has sido engañado por los lobos rapaces vestidos de oveja que se alimentan del rebaño. Aprende pues a cuestionar por la palabra y huye de ellos. Aprende a confrontarlos públicamente del mismo modo que Jesucristo confrontaba públicamente a los hipócritas y mentirosos fariseos y maestros de la ley de su tiempo, los cuales cargaban al pueblo con pesadas cargas que ni ellos mismos querían llevar. Y les digo, hermanos, no es malo si un cristiano alcanza a ser rico. O sea, eso no es malo, siempre y cuando lo haga trabajando honradamente. Eso no es malo. Pero nunca debemos hacerle caso a esos ladrones vestidos de ovejas que despojan a los incautos cristianos que no escudriñan las escrituras y les dicen mentiras carnales, instándolos a la avaricia, codicia y el amor al dinero. Todo eso es un engaño creado por los lobos rapaces para que los cristianos carnales e ignorantes desembolsen en sus ministerios fraudulentos, que son cuevas de ladrones, dinero, bienes, donativos, etcétera, con la falsa esperanza de que Dios le va a devolver todo multiplicado al 100 por 1, porque eso es lo que enseñan esos lobos rapaces, esos mentirosos modernos fariseos de este tiempo. El apóstol Pablo tenía una lista negra de falsos ministros que se habían vuelto apóstatas: Himeneo y Alejandro, Figelo y Hermógenes, Himeneo y Fileto. Estas son tres parejas apóstatas de nombres mencionados en las epístolas de Pablo a Timoteo y asociados con conductas turbias, con blasfemia y apostasía. Dos de esos nombres, Himeneo y Alejandro, en algún momento ellos fueron leales compañeros de milicia del apóstol Pablo, pero ahora él debe mencionarlos con dolor para advertir a los hermanos acerca de su descarrío, para que no se dejen seducir por sus engañosas palabras. Estos pasajes bíblicos dan a demostrar que los verdaderos apóstoles de Cristo no escondían los nombres de los apóstatas, sino que advertían a la iglesia contra tales individuos y los ponían al descubierto. Estoy convencido que si el apóstol Pablo hubiera vivido en este tiempo moderno, hubiera usado la red de internet con todas sus páginas sociales, Facebook, YouTube, todas, para desenmascarar a los falsos profetas. Seguro que no se le hubiera escapado ni siquiera uno solo. Por lo tanto, hermanos, le hago esta pregunta: ¿por qué debemos nosotros de ocultar los nombres de aquellos que están sometidos a la apostasía y al engaño? Si tanto Cristo como sus apóstoles nunca escondieron ni siquiera los nombres de los apóstatas de su tiempo y advertían a la iglesia sobre ellos. Espero, hermano, que usted al responder esta pregunta, usted mismo, si usted se considera verdadero seguidor de Jesucristo y responde esta pregunta, sepa que usted está obligado, si es verdad que usted se somete a Cristo, está obligado a obedecer a Cristo y a sus apóstoles por encima de cualquier hombre de este tiempo. Es por esto que personas como yo, Alexander Hell, y muchos hermanos en la fe que se encuentran en este grupo de WhatsApp, no tenemos ningún temor en juzgar y desenmascarar a los apóstatas de la fe, a los avarientos, como por ejemplo el papote de Roma en primer lugar. Y aquí tengo un listado, por ejemplo, aquí dice Benny Hinn, Marcos Witt, Luis Palau, Cas Luna, Guillermo Maldonado, Billy Graham, Ronnie Chávez, Otoniel Font, Wanda Rolón, Ana Méndez Ferrer, Gille Ávila, el difunto Gille, el promotor de toda la doctrina de demonios que tienen los evangélicos pentecostales, Aquiles Azar, Rudy Gracia, Alberto Motesis, Morris Cerulo, Fernando Beliar, y esto por mencionar algunos nada más. Imagínense usted de la Cueva de Ladrones, Enlace TVN y Radiovisión Cristiana. Entonces, hermanos, tenemos que denunciar a toda esa gente por nombre, y sus ministerios también.
Y reconocer a esas personas, a esos fraudulentos, reconocerlos de la misma forma que los reconoció el apóstol Pablo. ¿Cómo los reconoció el apóstol Pablo? En 2 de Corintios 11, verso 13 al 15, dice el apóstol: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como si fueran ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, las palabras de las Escrituras son claras. Ya en este tiempo no existen apóstoles, ya que el mismo apóstol Pablo dijo que él era el último apóstol. Los que hoy quieren llevar el título de apóstol, entre comillas, simplemente son falsos apóstoles autotitulados. Y también el apóstol Pedro, pues, advierte a la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, verso 1 al 3? En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes, o sea, entre la iglesia, habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo hasta de negar al Señor mismo que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ello se difamará el camino de la verdad, llevado por la avaricia. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace tiempo, mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Es por esta razón, hermanos, que el apóstol Judas Tadeos, en su epístola, dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido entregada a los santos. Judas, verso 3. La fe entregada a los santos en el contexto del pasaje se refiere al conjunto de doctrinas o enseñanzas que predicaron Cristo y sus apóstoles. ¿Por qué este apóstol Judas Tadeo da esta exhortación de contender, es decir, defender, luchar por esta fe o conocimiento entregado a los santos? Observen la respuesta que da el mismo Judas. En el verso 4 él dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo como único y soberano Señor. Para poder detectar a estos impostores que se han infiltrado entre los cristianos, la única forma es escudriñando la doctrina dejada por Cristo y sus apóstoles y comparándola con toda enseñanza que nos vengan esos fulanos a traer. Por eso el apóstol Juan dice lo siguiente en 2 de Juan 9:11: todo el que se descarría y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no trae esta doctrina, no los recibe en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Es por esto, hermanos, que el apóstol Pablo continúa enseñando que los verdaderos cristianos deben ser guiados por la doctrina de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, verso 3 al 5: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad cristiana como fuente de ganancia deshonesta. Apártate de los tales. Como podemos ver, la orden del apóstol Pablo continúa diciendo que nos apartemos de los apóstatas, que no se conforman a las palabras y a la doctrina de Cristo. Por esto debemos imitar a la iglesia del siglo I, los cuales al inicio de fundarse, la iglesia de Cristo apoyaban exclusivamente la doctrina de los apóstoles. Lean Hechos 2, verso 42, y mira lo que dice ahí: que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Es por esto que debemos confrontar con los fundamentos bíblicos las predicaciones que escuchamos a través de diferentes personas
que se dicen ser profetas, ya que la palabra de Dios nos manda a probar los espíritus para que no nos dejemos engañar. En 1 de Juan 4, 1, 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, o sea, juzguen, probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo cual, hermanos, la verdadera iglesia cristiana y el verdadero cristiano debe estar fundamentado estrictamente en lo que enseñó Jesucristo y sus apóstoles. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, verso 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes, reteniendo la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está. Las epístolas, Hechos de los Apóstoles, las palabras de Cristo, lo que enseñaron los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. Si alguien viene a predicar algo que no esté conforme a lo que enseñaron los apóstoles del Nuevo Testamento en las epístolas, pues yo inmediatamente lo catalogo como un falso profeta y lo señalo como un apóstata, un falso apóstol enviado por Satanás. Por lo cual nosotros, los que decimos ser verdaderos cristianos, debemos de imitar a los cristianos de la ciudad de Berea, que se describe en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos recibieron la predicación del apóstol Pablo, pero fueron sabios. Antes de dar por sentado que Pablo era un verdadero apóstol, ellos primero juzgaron sus enseñanzas, pues compararon todo lo que Pablo decía con las Sagradas Escrituras. Dice en Hechos 17, verso 11, y estos, o sea, los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense bien lo que hacían los bereanos, y no era cualquiera que le estaba predicando, era el apóstol Pablo, nada más y nada menos. Y con todo y eso, ellos fueron a las Escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Entonces ahí está el ejemplo de la verdadera iglesia de Cristo. Cómo debe reaccionar cuando viene una persona a predicarnos algo. Tenemos que ir a las Escrituras y ver si esa persona está diciendo la verdad. Ahora tenemos que ser sabios, tenemos que leer todo en su contexto, porque hay muchos falsos profetas, guiados por el diablo, muy inteligentes ellos, muy astutos, pues que cortan, sacan de contexto las cosas y tergiversan la Biblia. Por eso la Biblia hay que leerlo en todo su contexto histórico y espiritual. Ya para concluir mi aportación del día de hoy, hermanos, en este precioso grupo de WhatsApp, quiero dar una opinión sobre el origen de la idea de no criticar a los demás, o sea, de no juzgar a los demás. Hemos visto que en toda época los maestros de Dios han reprendido a los falsos profetas y han reprendido el pecado. O sea, esa es una práctica antigua. Pero en toda época también ha habido personas que demandaron a los predicadores, a los siervos de Dios, que deberían parar de señalar el error, o sea, que no hablen, que no juzguen. Y eso también es una doctrina antigua, como ya lo hemos analizado aquí, que hay personas que enseñan a no juzgar, cuando el cristiano tiene todo el derecho de juzgar. O sea, esto de no juzgar es una antigua melodía que ha sido cantada por generaciones. Antes de usted aceptar la doctrina y cantar esta melodía, necesita hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el origen de la idea de no juzgar? ¿De dónde vino y por qué las personas continúan repitiéndola? ¿Esta idea es del cielo o de los hombres? Consideremos algunos pasajes que contestan esta pregunta. Veamos. Génesis 19, versos 7 al 9 dice: los habitantes de Sodoma, los cuales eran homosexuales, eran pervertidos sexuales, amenazaron con hacer violencia a Lot, porque reprendió su pecado, pensando que no tenía derecho a erigirse en juez. Hoy día también los homosexuales, los gays, los pervertidos en este mundo están cantando esa misma melodía, de que ya no se puede juzgar
no se puede señalar el pecado, pero tengan ustedes pendiente que Dios destruyó de todos modos a Sodoma y Gomorra. En Números 14, verso 1 al 10, el pueblo de Israel quiso regresar a Egipto. Pensaron en apedrear a Josué y a Caleb por reprenderlos y decirles que no se rebelaran contra Dios, por lo cual Dios les quitó la vida a todos esos rebeldes en el desierto. Miren bien, Josué y Caleb no tenían viga en el ojo, se la habían quitado y podían reprender y juzgar al pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Que no podían juzgar, que Josué y Caleb no podían juzgar y querían hasta apedrearlo. ¿Pero qué pasó? Dios los destruyó. A ese pueblo rebelde Dios lo destruyó, igual que hizo con Sodoma y Gomorra, que no quiso oír la reprensión de Lot. En Primera de Reyes 13, verso 1 al 5, el rey Jeroboam intentó arrestar, meter preso al joven profeta que juzgó y reprendió audazmente la idolatría del rey, por lo cual Dios le dejó la mano seca al rey y luego le quitó la vida. Jeremías 20, 1 al 6, el profeta Pasul azotó a Jeremías y lo puso en el cepo porque dijo que el pueblo debía ir a la cautividad por sus pecados. O sea, Jeremías desenmascaraba el pecado del pueblo, lo juzgaba y Pasul por eso lo mandó a azotar y lo metió preso. En Mateo 14, verso 1 al 11, Herodes encarceló y luego mató a Juan el Bautista porque éste juzgó y reprendió el adulterio del rey, por lo cual Dios le quitó la vida a Herodes, el cual murió comido de gusanos. En Juan 7:7, el mundo odió a Jesús porque éste dijo que sus obras, las obras del mundo, eran malas. En Hechos 5, verso 27 al 42, el concilio judío dijo a los apóstoles que no los criticaran ni los juzgara por haber dado muerte a Jesús. Luego azotaron a los apóstoles. En Hechos 7, versos 51 al 58, el mismo concilio judío se tapó los oídos de manera que no querían escuchar las críticas, y no la crítica no, sino cómo Esteban los juzgaba, y luego mataron a Esteban a pedrada por no reconocer los errores de los cuales Esteban los acusaba a ellos. En Hechos 9:29, los judíos trataron de matar a Pablo por disputar con ellos. En Gálatas 4:16, los maestros judaizantes en Galacia pensaron que Pablo era un enemigo porque les dijo la verdad acerca de sus pecados. Entonces, observen todos estos pasajes. Les pregunto, ¿quiénes fueron los que creyeron que los pecados y las falsas doctrinas deberían ser reprendidas? Pues fueron Elías, Jeremías, Juan el Bautista, Jesús, Pablo, etcétera, los hombres fieles de todas las épocas. Ahora pregunto, ¿quiénes fueron los que cantaron la melodía de que no se debe juzgar? Pues fueron los sodomitas, fue Jeroboam, fue Jezabel y los maestros de la ley y los pecadores no arrepentidos de todas las épocas. Ahora, ¿por qué la gente no quiere que el pecado sea reprendido y que las falsas doctrinas no sean denunciadas? Pues lean Juan 3, versos 19 al 21. Las personas que no quieren que el pecado sea reprendido y que las falsas doctrinas no sean denunciadas son personas que son culpables de pecado y no quieren cambiar. La razón por la que no quieren que el pecado y la falsa doctrina sean reprendidos es porque no quieren que se les recuerde que son culpables. Ese es el origen de la doctrina de no juzgar. Y ese es el combustible que mantiene el fuego encendido. Las personas en pecado simplemente no quieren que se les haga sentir culpable de sus malos hechos y de sus falsas doctrinas, de manera que buscan censurar y hacer callar a los predicadores que deben reprenderlos.
Por lo cual, hermanos, y para concluir, nosotros debemos de obedecer a Cristo y a sus apóstoles y debemos juzgar con justo juicio, tratando, hermanos, en primer lugar de que nosotros mismos estemos bien delante de Dios, ya no tengamos vigas en nuestros ojos, o sea, falsas doctrinas de demonios, que nos apartemos de todo engaño doctrinal para que podamos juzgar a los falsos profetas, a los que promueven doctrina de demonios y a los lobos rapaces. Por lo cual, hermanos, guíense de la palabra de Jesús y juzguemos con justo juicio. Pues aquí se despide su amigo y hermano Alexander Hell. Ahora voy a abrir el chat del grupo para que todos los hermanos pues puedan dar sus opiniones sobre todo esto que hemos leído hoy. Y luego más tardecito, luego que yo comience a escuchar los comentarios de ustedes, pues seguiré dando alguna que otra aportación. Gracias y paz, mis hermanos, y pasen muy buen día. Bueno, quiero felicitar al hermano Alexander Hell por ese tremendo, majestuoso estudio que acaba de dar sobre si podemos juzgar o no. Es muy bueno entender eso. En la carta a los Corintios dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas nosotros no somos juzgados por nadie. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Siempre y cuando hagamos un juicio justo, estaremos aprobados delante de Dios, como lo enseñó con la Biblia nuestro hermano Alexander Hell. Y bueno, sobre ese tema ya no tengo nada que decir porque el hermano lo dijo todo. Solamente exhortarles a todos los hermanos del grupo que este estudio lo tengan pendiente para que cuando aparezca alguien que diga, no, que nosotros no podemos juzgar. Claro que sí, la Biblia sí nos manda a juzgar con justo juicio. Gracias y paz, hermanos. Ahora voy a hacer algunas cosas. Gracias y paz, mis amados. Buenas tardes a todos. Bueno, son las 5 ya. De verdad que terminé de escuchar los audios de nuestro hermano Alexander Hell. Y quiero felicitarte, hermano, de verdad que sí, porque solamente hay que escucharlo para uno saber que eso es precisamente lo que en el día de hoy se está viviendo, hermano. Es que hay un sistema de manipulación en todas las iglesias, que cuando un líder de eso dice una cosa, los demás tienen que escuchar y callar, porque dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por ustedes como aquellos quienes tienen que dar cuenta. Pero hermano, vamos a ver. Hay una pregunta que yo me hago ahí. ¿Cómo es que ellos velan por lo que están ahí cuando realmente ellos lo que les interesa es su dinero y enseñar falsa doctrina? Es decir, esa cita bíblica ahí no le cabe a ellos por ningún lado, déjeme decirle. La utilizan para manipular. Entonces, usted escucha a personas, no, que mi pastor, y que esto, o sea, lo endiosan, déjeme decirle. Entonces, en el día de hoy, mis amados, ese es el problema que hay en la mayoría de las iglesias. Es que lo que pasa es que hay personas de esas que son tan santurronas que ellos hacen unas amistades con los pastores que van a su casa y los visitan, hasta comen allá y de todo y se reúnen y un sinnúmero de cosas. Y lo que ese hombre dice, hermano, eso es, míreme, eso es una ley. Ellos no salen de ahí, pero más nunca. Entonces, ese es el problema. Y voy a hablar un poquito en cuanto a lo que es el pacto, que hay que pactar y todo eso. Hermano, una noche en una iglesia evangélica yo recuerdo que hubo un pastor que dijo, vamos a recoger las ofrendas. Y usted sabe lo que dijo el Señor. A Dios le gusta que hagan pacto. Que hagan pacto. Oh, ¿cómo? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Una pregunta, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir pacto? Que tanto la gente dice, no, que pacto, que mira, hay que pactar con Dios, que tal cosa. Hermanos, la palabra pacto quiere decir testamento. ¿Usted está oyendo? Cuando dice que usted va a hacer un pacto con Dios, que lo va a hacer usted está diciendo que usted le va a dejar un testamento a Dios para que Dios haga lo que usted dice que Él tiene que hacer. ¿Usted está oyendo? Y entonces dígame, ¿en cabeza de quién que haga un disparate? Decir, yo voy a pactar con Dios, yo voy a dar, $100 para que Dios me dé tal cosa. O sea, usted le está dando una orden a Dios y sobre todo lo está sobornando con dinero. Pero es que usted está loco, Lo que pasa es, mis amados, que por eso es que el asunto está como está en el día de hoy. Óigame, los congregantes no investigan las escrituras. Ellos lo que hacen es que ellos sueltan por su boca todo lo que ellos escuchan y no investigan. Entonces ellos dicen, bueno, es que para eso yo tengo un pastor y un maestro
¿Qué es lo que voy yo a investigar? Que yo leo la Biblia y yo le pido a Dios que me dé entendimiento. Que de hecho dice la Escritura que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual dará todo abundantemente y sin reproche. Entonces yo le pido a Dios y tengo a mi pastor ahí. ¿Usted oye cómo es? Así es como ellos dicen. Pero entonces, cuando usted hace así, que usted le habla de las Escrituras, cosa como que no va con ellos, de una vez le ponen una cara. Y una reacción media rara, déjeme decirle. Porque fue como me dijo un pastor a mí, hace ya unos cuantos días, ya era como un mes de eso ya. Yo recuerdo que yo le comenté al hermano José Junior eso. Y le reenvié un audio que el pastor me mandó, donde él dice, yo sé en quién yo he creído. Y esto lo empezó por ahí con una cosa. Óigame, hermano, esto, mire, hay que reírse, yo le digo a usted. Me dice el hermano José Junior, bueno, él dice que él sabe en quién él ha creído, pero hay una pregunta ahí. ¿Quién fue que puso esa doctrina ahí del rato secreto? ¿Los apóstoles? No, hermano, no. Es que no fueron los apóstoles que la pusieron. Y él me dice a mí que en el Apocalipsis 4, capítulo 4, ahí aparece la iglesia en el cielo. Cuando yo le pasé ese audio al hermano José Junior, mire, oye, hasta yo me estaba riendo de cómo el hermano José Junior me respondió. No, y es que lo sabemos, hermano, es que no hay ningún rato secreto, escúcheme esto. Pero entonces hay un problema, que eso es lo que a ellos se les ha enseñado, una enseñanza muy buena para la carne, de la tanta que ellos enseñan. Es para el pellejo, ¿verdad? Para esta carne que usted tiene ahora. Que yo me voy, yo no voy a sufrir porque tal cosa. Mas sin embargo, el maestro dice una cosa fea ahí. Y yo le voy a decir cuál es. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Mas el que la pierda por mi causa, la salvará. Oiga, el maestro está hablando hoy de perder la vida. ¿Usted está oyendo? Y de salvarla. Oiga, entonces, pero vamos a aclarar, ¿qué es lo que eso quiere decir? Todo aquel que quiera perder su vida humana, la que tiene, va a perder la eterna. Eso es lo que él está diciendo. Cuando usted le dice eso, no, esa es la interpretación que tú le das. ¿Quién te dijo a ti que Dios va a poner a sufrir a la iglesia? Porque tú lo digas. Así es como yo le respondo a usted. ¿Tú crees que si ya Cristo pagó por el pecado, a Dios le va a impresionar que yo también pague? Eso no tiene sentido, oiga. Pero entonces esa gente no lo escucha a usted cuando usted le quiere explicar la cosa. Entonces, hermano, óigame, ¿dónde que estamos? Hermano, es que se está diciendo de gran tribulación. Y dice que se va a armar una guerra contra alguno de los santos, porque un paquete se fue primero en un rato secreto y están allá arriba en el cielo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, no, hermano. Oiga, la Escritura dice que se va a armar una guerra contra los santos y lo van a vencer. ¿Usted está oyendo? Claro, no a todo, porque van a haber una parte que van a ser guardados. Eso van a ser sustentados, como ya lo hemos explicado, por unas ovejas misericordiosas, que le llamamos así, personas que no son cristianos, pero que yo soy de los que cree que van a ser utilizados directamente por Dios para ellos sustentar a esos cristianos que anden divagando, vagando por donde quieran, andando, rodando, óigame, sucios, sin bañar, sin ropa y todo eso. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, va a haber otro grupo de gente mala que van a tener de todo y no van a socorrer a los cristianos. Y acuérdese que cuando el maestro viene, él premia con la salvación al grupo que sustentaron a sus hermanos más pequeños y se lo dice: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino desde la fundación, porque tuve hambre y me diste de comer. Haga usted una diferencia. Mire, hermano, que no es el tema que tenemos, pero yo lo estoy poniendo esto como ejemplo para que usted vea las malvadas enseñanzas que esa gente tiene en las iglesias. Cuando el maestro le dice a ellos todo lo que le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubriste, extranjero y me recogiste, estuve en la cárcel y viniste a ver, enfermo y me visitaste. Note usted que ellos le preguntan al maestro: ¿y cuándo nosotros hicimos eso? ¿Cuándo te vimos así, así, así? ¿Y cuál es la respuesta? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Note que él no le está diciendo ahí que ellos son hermanos de él, los que socorrieron a ellos. Él está diciendo que ellos se lo hicieron a uno de los hermanos del maestro, del mismo, de los más pequeños, porque ellos lo socorrieron. Entonces, por esa causa, el maestro lo premia con la salvación cuando viene ahí. Ahora, una pregunta: ¿acaso puede usted decirle eso a un iglesiero de eso, que eso es verdad? No, hermano, no. Usted le dice eso a un iglesiero de eso, ¿y usted sabe cuál va a ser la respuesta? Ven acá, pero eso no es así como tú dices. Y te voy a decir porque, oye bien, no me digas tú a mí que un cristiano va a estar junto con otro que no sea cristiano, que lo esté sustentando según tú, y que ese cristiano no le va a predicar la palabra. Pero, hijo del diablo, escucha bien lo que te voy a decir. Escúchame. ¿Cómo rayo, para yo no decir otra cosa, ese cristiano le va a predicar a ese que está ahí
y se va a convertir cuando él mismo va a ser perseguido después y no va a poder sustentar al cristiano que anda en necesidad. ¿Cómo le va a predicar y que se arrepiente? Que no lo puede hacer, porque si se arrepiente se va a poner en contra del sistema, va a ser perseguido también y va a ser matado. Entonces, ¿quién va a sustentar a los que hayan quedado, como dice el apóstol Pablo, hasta la venida del Maestro para que sean transformados? ¿Usted entiende? Eso es cuestión de sentido común, pero ellos prefieren, óigame, seguir engañando al otro en vez de hacerle entender que ellos mismos han sido engañados. Entonces, eso que dijo nuestro amado hermano presidente Alexander Hell, hermano, eso hay que ponerle atención, yo se lo digo a ustedes. Óigame, no nos dejemos llevar de fábulas y disparates de fulano de tal, no, porque ese hombre, mire, ese hombre predica bonito y mira, y tú lo ves que viste con unos trajes y unas cosas, y oye, ese es un siervo de Dios, porque esa iglesia, mira, ahí hay gente y a cada rato la gente se convierte. Ajá, hermano, déjeme decirle a usted. A mí me gustó una cosa que dijo el hermano José Junior en el día de ayer, y es la realidad. Hay mega iglesias grandes que tienen hasta 30,000 miembros y hasta más de ahí, que tienen que dividir los cultos. Bueno, y hay yo no sé cuántos pastores, pero hay un pastor principal. El hermano José Junior dijo algo ahí, que eso hay que poner atención, y es lo siguiente. Que de esos 30,000 y pico de miembros que pueden haber ahí, o 40, póngale, ahí hay si acaso 500 miembros que pertenecen a Dios, o quizá 200, 300 por ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría han decidido caerle atrás a esos pastores, o sea, han decidido tener un líder ciego. Entonces ellos lo que le siguen son más ciegos todavía. Y dice la Escritura que cuando uno de ellos guía al otro, siendo ciego, ambos caen en el hoyo. ¿Usted está oyendo? Entonces, mis amados, eso es lo que yo les quiero decir, que hay que tener problema. Oiga, yo no tengo que respetar a ningún pastor de eso, del CIA. Óigame, cuando yo sé que lo que está enseñando es disparate, porque óigame, el otro día yo pasé cerca de una pareja, bueno, claro, me voy a economizar el nombre porque no estoy autorizado a decirlo, pero hermano, y lo dije cuando fue, antes de ayer creo que fue, antes de ayer o ayer, bueno, no me acuerdo bien, pero yo sé que yo lo dije en el grupo. Hermano, y una mujer impía que había ahí, aconsejándolo a ellos que no, que ustedes tienen que casarse, que tal cosa, que yo qué. Y ellos tienen sus hijos, tienen hijos pequeñitos, ellos se llevan muy bien, se aman mucho y todo eso. Y cuando yo llegué ahí, esa mujer tuvo que mandarse a correr, déjeme decirle a usted. Oiga, cuando yo empecé a hablar ahí del matrimonio, que de hecho nosotros dimos un estudio de eso, y qué es lo que es la fornicación, porque lo acusan de que son fornicarios, que tal cosa. Hermano, mire, esa gente le van a dar cuenta a Dios por estar acusando a aquellas ovejas que son inocentes, que se quieren salvar. Entonces, como ellos mismos han sido engañados y no han querido salir del engaño porque no les da la gana de salir, déjeme decirle, ellos van a tener problemas. Hermano, fue como una bendición de Dios y a él yo doy toda la gloria y la honra, que yo iba pasando por ahí y a mí me picó lo que esa mujer estaba hablando. Y llegué yo ahí y yo la puse en su puesto con la Biblia de una vez. ¿Sabe lo que hizo? Arrancó por ahí y se fue. Que no hay yo que decir después de lejos me vocea de que cada cual con su creencia. Claro que sí. Hermano, la apostasía, la falsa doctrina, usted tiene que agarrar una hacha de esa, de usted derribar un árbol y rajarle en dos pedazos, no importa quién sea que lo esté diciendo. Oiga, eso no se le puede tener misericordia, déjeme decirle, porque por eso mucha gente se va a perder. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, ¿en qué? ¿En ello qué? En esas dos cosas que te estoy diciendo, en cuidarte de ti y de la doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo eso es que te va a salvar a ti y a los que te oigan. Oye, hermano, ahora una pregunta, ¿acaso esa palabra va a quedar en el anonimato o se va a cumplir? Mire, hermano, eso es peligroso. Una falsa doctrina es una cosa peligrosa, yo le digo a usted. Hermano, es asunto de que usted va cruzando por un sitio y usted oye a alguien diciendo eso, cristiano, predicando, que no, que la trompeta va a sonar en cualquier momento y usted tiene que arrepentirse porque nos vamos con Cristo. Yo paso por ahí, hermano, y mire, y yo lo siento mucho. Yo sé que hay que ser prudente, pero si yo oigo eso, mire, yo no voy a quedarme callado, ¿no? Aunque se me diga lo que se me diga, me dice, mire, eso lo enseña el diablo en las iglesias. Y yo se lo demuestro a usted con la Biblia. Si usted quiere, vámonos a un debate, venga. Dígame cuándo lo podemos hacer, por WhatsApp, como usted quiera. Y yo le voy a demostrar a usted que usted está metido en el engaño, en la falsa doctrina, y la está enseñando también. Y usted no puede estar haciendo eso. Se lo digo a su cara. Aunque me diga, mira, desgraciado, maldito, asqueroso, dígame lo que usted quiera. Pero ya el maestro sabe que yo pasé por ahí y escuché eso y no me quedé callado. Y yo lo reto a un debate, cuando quiera. Se lo digo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como usted quiera. Usted me dice el día y olvídese que para eso estoy. Porque no es verdad que yo voy a apoyar eso.
Sí, oiga, cualquier, hermano, óigame, yo se lo digo. Yo estoy dispuesto, óigame, venga, que me den por la boca a mí. Donde yo esté por ahí. Que no sea en un templo de eso, porque yo no voy a ir a provocar una situación en un templo de eso. Una, porque, oiga, no voy a ir. Yo no voy a entrar a esos lugares, claro que no. Pero yo voy cruzando por algún lado por ahí. Y yo escucho a alguien hablando disparate, oiga, por serio y por desrespeto que sí, por viejo que sea. Y yo me voy a parar y yo le voy a cantar sus verdades, mansamente y con sabiduría, se lo voy a decir. Y se lo voy a decir delante del impío que esté ahí también, que se lo esté diciendo, para que se cuide. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted calla eso, hermano, usted se hace participante de sus malas obras. Si usted no lo sabía. Eso es así, mi hermano. La doctrina del Padre y del Hijo es la doctrina que abarca, hermano, mira, el Nuevo Testamento completo. Esa es la mamá y el papá de todo lo que se llame la verdadera doctrina. Esa es la del Padre y el Hijo. Y esa abarca todo lo que estamos hablando nosotros. Sencillo, eso es así. ¿Usted sabe lo que es, por ejemplo, un pastor decirle a una pareja de lo que se congregan en su iglesia que ellos están en fornicación porque no han firmado un libro? Entonces son tan hijos del diablo esa gente que ellos aceptan el dinero que esa pareja les lleva allá. Cuando van a ofrendar, ellos no dicen, no, espérate, yo no quiero tu ofrenda o tu diezmo. No, ellos lo cogen. Pero entonces por encima de eso los restringen. Mire, no lo bautizan, no le dan oportunidades. Ellos se lo dicen a la iglesia entera, cuidado con esa gente, que eso no son casados. Oiga, y esa gente con su familia, viviendo en su casa y todo eso. Hermano, eso es una cueva, óigame bien, una cueva de delincuentes espirituales, si usted no lo sabía. Entonces, ¿cómo le digo? Nosotros no debemos de estar junto con ese tipo de personas, yo lo digo. Una, porque es que usted le dice la verdad, al menos me refiero a, usted no puede ir a ese templo a congregarse, pero si en la calle hay una situación y a usted le piden una opinión, mire, aunque lo insulten y le digan lo que sea, no se quede callado. Si usted pasa por algún lugar y usted escucha un tema, métase y dígale que están equivocados. Y cualquier cosa, rételo a un debate. Y usted verá cómo van a salir corriendo. No, es que no van a debatir con usted. ¿Usted por qué? Como me dijo el pastor a mí, yo tengo un estudio del hermano Alexander Hell, que eso no tiene desperdicio por ningún lado. Bueno, aquí todos lo sabemos. Lo que el hermano Hell escribe, no es que yo lo voy a endiosar ahora, pero dice la Escritura, honra a quien honra se merece. Un estudio que ese señor no lo va a encontrar en ningún sitio de lo que es la doctrina del Padre y el Hijo. Un pastor que tiene una iglesia de 200 y pico de miembros. ¿Usted sabe lo que él me dijo a mí? Que él no vale eso porque él no va a caer en confusión y que yo estoy demasiado confundido y el que lo escribió también. Él no ha leído el estudio y ya está acusando. Pero ¿qué sucede? Yo le dije a él, mira, pero hay una cosa de ti que me asusta a mí. Y es que tú dices que tú vas a caer en confusión. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, yo no creo que caiga en confusión, porque dice la Escritura que Dios no es Dios de confusión. Y Él se manifiesta a través de su Santo Espíritu. Se queda callado y después me dice, tienes razón ahí. Lo voy a leer, pero no para buscar entre los muertos al que vive. Oiga la excusa, hermano. De hecho, me acusó de una cosa que el estudio dice cuando realmente él no la había leído. ¿Usted ve? Entonces a eso que yo me refiero. Hay que tener cuidado con esa gente. Oiga, no respete a ninguna de esa gente. Cuando usted lo oiga a ellos enseñando cualquier cosa, aunque sea pastor, y usted pasa por ahí, dígale su verdad en su cara y dígale que se deje de estar enseñando falsa doctrina. Y si se pone a preparado, habla disparate, entonces usted lo reta a un debate y usted verá. Sencillamente. Los apóstoles nunca hablaron de rato secreto. Eso usted ni tan siquiera lo busca en la Biblia, que no lo va a encontrar. Nunca hablaron del falso don de lengua. Incluso el apóstol Pablo dice claramente cómo es que eso debe de funcionar. Y el apóstol Pedro, cuando estaba predicando, ¿qué fue lo que ocurrió ese día ahí, hermano? Óigame. Entonces, tampoco de inmortalidad del alma. Ellos no hablan de eso ahí. Ellos no hablan tampoco de la falsa ofrenda de hoy, ni del falso diezmo moderno iglesiero con dinero. Falso. Óigame. Y un sinnúmero de cosas. Oiga, pero es lo que yo le digo a usted, que en esas iglesias no se predica un evangelio apostólico, es que no lo hay. Y la Escritura dice que tenemos que edificar sobre ese fundamento, siendo Cristo la piedra angular. Entonces yo no tengo que respetarlo a usted. Dije que, pastor, ¿cómo está usted? Con mucho gusto, le saludo, ¿qué tal cosa? No, espérese. Yo lo estoy cachando a él a que diga una palabra rara delante de mí para yo refutarle ahí mismo. Oiga, es que eso es así, hermano, es que eso es así. Usted no puede, escuchando eso, quedarse callado. Y si él se queda callado y que no quiere hablar, que se vaya y a mí qué me importa. Simplemente. Ahora, yo no me voy a quedar callado, déjeme decirle. Porque eso me lo van a reclamar a mí después, en el día del juicio. Entonces, hermano, así como está la cosa. Una vez yo recuerdo, en una iglesia ahí, donde pastorea ese pastor que yo le hice el relato a usted, del estudio que yo le quise pasar, de la doctrina del Padre y del Hijo. Ahí hubo un comentario que se cuiden de mí, que yo soy, como que yo era la oveja negra de la iglesia. Yo me congregaba ahí cuando eso. Eso fue como en el 2013, no sé, por ahí 2014.
En los tiempos ya que yo seguía todavía congregándome por ahí, por esos lados donde yo estaba. Óigame, y había muchos comentarios de mí fuera de esa iglesia que usted no se imagina, hasta calumnia y de todo me levantaban. Oiga, entonces eso es así, no hay nada que buscar en esos lugares, hermano, de verdad que no. Olvídese de eso. Gracia y paz para todos, hermanos y hermanas y todos los miembros de este grupo. Eh, Llevo unos 5, 6, 8 días quizás agregado a este grupo y eh, entré porque pues digo que el Señor me trajo acá porque estaba en un grupo y por medio de un enlace pues entré. Y hasta el momento pues me he sentido con las enseñanzas, he visto que en verdad pues compaginan y a las cosas del Señor Jesucristo. Yo les voy a comentar a ustedes todos de que he escuchado las predicas sobre el diezmo, sobre el rato, he escuchado los audios. Y la verdad pues yo pensaba así porque les comento, pues mi nombre es Alexander Duque, de acá en la ciudad de Medellín. Y pues yo siempre pensaba eso, yo ahorita no me congrego, no me congrego en ningún lado, pero porque pues me congrego en mi casa, hago mi altar, le oro al Señor y ahorita pues ya por medio del grupo pues los escucho a ustedes y en muchas partes pues es como un mismo sentir, como un mismo espíritu y había muchas cosas que no me gustaban, pues yo asistí a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y me retiré, pues no dejé ir a los cultos porque para ir a escuchar mentira y la verdad pues no me retiré por lo del diezmo, no, eso es lo de menos, sino porque no estaba de acuerdo, porque había muchas cosas que no me agradaban, como hacer mercaderismo con el Evangelio del Señor Jesús. Veía muchas cosas que no, hermanos, y yo decía, no, hay algo que no me cuadra, decía. Y bueno, vi que ya el diezmo es una farsa, de que yo decía, bueno, se recoge la plata, seamos tantos miembros, culto dominical, culto en la tarde, pero yo siempre vi algo. No sé, en otros lados pues he visto que se ayudan los hermanos, pero algo que a mí nunca me cuadró fue lo siguiente grupo. No me cuadró que se recogía el dinero de las ofrendas, de los diezmos. Hermanos, y cuando pues la Biblia habla lo contrario, ya me di cuenta que el diezmo era solamente en comida, en ganadería, no en plata, ni el 10% de lo que se gane cada persona. Pero lo más triste de esto, que me pasó a mí y empecé yo como el Señor a darme sin conocer que lo del grupo, pues el tiempito que llevo poco, pues hay muchas enseñanzas que debido a la palabra de Dios escudriñé y descubrí. Y yo dije, no, es un engaño. Y lo que a mí me parece a mí sorprendente es que con la plata cualquiera tenía una necesidad. Y lo que decía el pastor era, ay, vamos a orar por esa necesidad. Dios proveerá, claro, tenemos que tener fe en Dios, como que no. Pero nadie dice, venga, de lo que recogimos, vamos a pagarle quizás los servicios a que quiso Y hermano, porque el pastor está en la obligación de ir donde las ovejas, ir a donde cada miembro familiar, qué problemas tienes. Pero no, hermano, desafortunadamente hoy en día del mundo cristiano, el pastor, hermano, no hablando en contra de ellos, en esas congregaciones, el pastor, hermano, es un Dios. Todo es para el pastor, el pastor allí, pastor la mejor comidita, pastor. Entonces se olvidan antes de servirle a los hermanos, antes de estar bien, hermano, no, antes tienen que servirle, llegó el pastor. No, eso hablando en contra de nada de ellos, pero ya se olvidan de pronto ir a visitar la persona por allá que vive más alejada, con la necesidad. ¿Qué decía? Escuchaba yo, bueno, vamos a orar, que sea Dios prosperando, pero nadie dice, vea, de todo lo que se recogió,
de todo el concilio, de todo lo que se hizo en la iglesia este mes. Bueno, vamos a colaborarle a este hermano que tiene esa necesidad, vamos a ponerle el techito. Hermano, yo no lo vi. O vamos a darle este mercadito. No, hermano, ustedes comparto mucho con eso. Siempre los mismos pobres, siempre ahí. Y sea como sea, tienen que mirar. No sé por qué no está llamando, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué necesidad tiene? ¿O por qué no mira a ver cómo está viviendo? Pero es una carga, hermano, es una carga ¿a qué? A las personas. Hay muchos que lo hacen para que Dios lo antes le multiplique. No, no. Yo veo que esto hoy en día, hermano, es una farsa impresionante y segundo, nunca de los dineros que se recogen, no he visto, pues, a lo menos yo no vi que le dijeran a un hermano, tiene una necesidad, vamos a ayudarlo, vamos a colaborarle a este hermano de lo que se hizo este mes en la iglesia. Entonces, hermano, ¿quién no quiere ser pastores de esas iglesias hoy en día? Porque eso se maneja una cantidad de dinero impresionante. Yo siempre veía eso y era algo que yo andaba inconforme en mi corazón. No tanto pues estar pendiente de qué le queda al pastor, sí, sino que más que todo era que yo decía, como se recoge de plata y hermanos con tanta necesidad y nunca veo, lo que dice, vamos a orar por el hermano, que sea el Señor, pero nadie dice, venga, yo saco de acá de mi bolsillo, de lo que se hizo. Nunca vi eso. Yo creo que el pastor está en la obligación de hacerlo, hermano, de hacer eso. Bueno, colaborémosle a esa persona, porque pues hoy en día he comprendido muchas cosas. Y bueno, hermanos, pues estoy acá, soy nuevo en el grupo y la verdad pues estoy contento y en las enseñanzas que escucho pues son enseñanzas 100% también de la Biblia, la palabra, y en cuestión de ese diezmo, hermano, pues también andaba engañado, hermano. Andaba muy engañado y hasta el punto de que no me volví a congregar. Eso a veces me da aburriciones, pero ya veo, hermano, de que la relación con Dios es individual. La salvación es individual y uno necesita, hermanos, estar metido escuchando mentiras en cuatro paredes. eh, Nada más que esa gente consiga es plata a cuenta de los creyentes, hermano. Y vi eso y eso me desanimó mucho a mí, hasta el punto que descubrí y no, pues igual forma habían cosas que yo decía, no, pues que me iban a aceptar, hermanos. No lo aceptan a uno, no lo aceptan. Entonces uno que aprende que todo es el sistema de dinero y el evangelio es gratis, gratis el evangelio. Los apóstoles trabajaron con sus manos para no ser carga de nadie, que no trabaje, que no coma. Entonces, hermano, ya uno viendo eso, es imposible, hermano, uno seguir participando de eso. No, prefiero estar en mi casa, orar en mi casa, estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios, pues en este grupo lo que hace que llegué me he sentido muy bien, escuchando los audios, las enseñanzas de los hermanos, y la verdad también ha sido bendición para mí. De todas maneras, gracias y paz para todos, una excelente noche y que sea el Señor dándonos la bendición y la guía. La paz de Cristo para todos. Buenas noches. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.